algo y ya arranca Maribel, porque me imagino que los compañeros irán incorporándose poco a poco. Si Vicente Bueno, dice que sí, que arranquemos. perfecto, Vicente, gracias. Nos dieron luz verde entonces. Sí, sí, bueno. Entonces, bueno, en la tarde de hoy vamos a, de alguna manera, ya salí yo con de alguna manera. Vamos a trabajar la novela como tal, que es Doña Bárbara, en función pues de un poco de lo que vimos o comentamos el día de ayer, que tiene que ver con el marco ideológico o el pensamiento de Rómulo Gallegos. Esta novela es una novela realmente extraordinaria. Creo que de las novelas de Rómulo Gallego, lo debo confesar, creo que es la que más gusto y placer me ha dado leer. Las demás las leí, pues, obviamente en épocas un poquito más moza, ¿no? Cuando estaba en el liceo y algunas por otros caminos que, bueno, que me llevaron a releerlas. Pero Doña Bárbara siempre ha sido para mí un tema interesante, sobre todo después que vi la película, pues como que me conecté muchísimo más con el tema el manejo del tema que tiene Doña Bárbara. Entonces, bueno, en la tarde de hoy voy a empezar a compartir. No sé si no Sí, hay algún sí. problema. Sí, No, vamos ninguno, ninguno. ninguno, Comparte. perfecto. Vamos a compartir por acá a doña Bárbara. Share. Ujú. Esto voy a minimizar acá para poder Ah, trabajar. Estoy aquí más llena de libros que el día de hoy. ajá. Ok, me acomodarme. Estoy desorganizada acá. Ok, Ok. vamos a abrir acá la presentación. Ábrete. Ok, vamos a ir. Bueno, bueno, inicialmente le había colocado pues este pensamiento que siempre se los coloco a mis estudiantes cuando doy la materia, como una suerte de llamada a la lectura. En el caso de ustedes, pues creo que no es un tema que tenga problemas. Pero en el caso de mis estudiantes sí hay que estarles de alguna manera implicando la importancia o la necesidad de que se lean los textos canónicos o textos normativos que son parte de la estructura de la materia. Entonces, siempre les coloco algún pensamiento y esta vez, pues, eh, está este que es de Roberto Bolaño, que dice que leer es como pensar, cómo rezar, cómo hablar con un amigo, cómo exponer tus ideas, escuchar las ideas de los otros, cómo escuchar música, sí, sí, como contemplar un paisaje y como salir a dar un paseo por la playa. Entonces yo siempre los invito a ellos a que cuando vayan a leer una obra se imaginen alguna de estas acciones y de alguna manera lo hagan para que se sea amable su lectura. Para mí, Doña Bárbara representa un poquito de esto. Me ha ayudado a pensar, obviamente. Realmente no, pero sí a hablar con un amigo y para exponer y de alguna forma para escuchar ideas de los otros. Ha sido como un medio o un mecanismo para la reflexión de variados temas. No obstante, inicialmente se habla de la contraposición o el enfoque entre ciudad y campo, entre el letrado y en su caso aquel individuo que se encuentra en condiciones de ignorancia, vamos a ponerle eso entre comillas, o tiene los conocimientos que ha adquirido aquel que fue a la academia, que de alguna forma siente que sobre sus hombros y en sus manos está el poder de venir a cambiar la realidad de la nación, en este caso de don Rómulo Gallegos, indica que es para edificar o construir una patria ideal, como leí también, una patria utópica, o sea, basándose en utopía de algo perfecto, de algo que de alguna forma venga a beneficiar o a impulsar ese desarrollo y ese progreso que es parte de su ideología positivista. Entonces, bueno, pensando ya que Doña Vara nos sirve como medio para hablar con un amigo y para exponer ideas y para escuchar ideas de los otros, pues vamos a tratar de que esta exposición de hoy también sea así, como una suerte de conversación con amigos, ¿ok? Donde vamos a exponer un conjunto de ideas y que seguramente voy a escuchar las ideas de ustedes también. Doña Bárbara, del año 1929, su publicación la hace en el exilio.
por cuanto él se había autoexiliado para evitar de alguna forma recibir beneficios de Juan Vicente Gómez a través de cargos u otras, de alguna manera, u otras formas de lisonja o de enaltecerlo por la escritura de esta novela. Entonces, él, para evitarse este tipo de circunstancias negativas, pues de decirle no a un dictador, pues decidió de alguna manera irse y en el año 1929, fuera de nuestro país, publica Doña Bárbara. Tenemos que don Rómulo Gallegos también tiene una faceta en el cine. Discúlpeme que haga este elemento, abra esta nota o este tema como aparte de lo que es el análisis de la novela. No va a versar sobre esto en la exposición, pero sí quería dejar este tópico un poquito en la palestra acá, lo quería dejar evidenciado acá. Dice que siendo una de las iniciativas, él en el año 1938 ya está de regreso en Venezuela, ya se fue Juan Vicente Gómez en el año 35, tenemos un nuevo proceso político en Venezuela, y se dice que bajo las iniciativas de la industrialización del cine de Venezuela, venezolano, él de alguna manera creó una suerte de productora de cine, que elaboró, de alguna manera presentó algunas películas que ciertamente estaban siempre dentro de la estructura ideológica de Rómulo Gallegos. En este caso, esta película que se ve allí, que se llama Juan de la Calle, en su caso, estaba centrada la temática principal en un grupo de jóvenes marginados que vivían en barriadas populares. ¿Okay? Es una de las primeras cintas temáticas que se dan acá en Venezuela sobre este tema. Después, bueno, obviamente tenemos otras temáticas que se han venido desarrollando dentro del tema del cine venezolano, pues que de alguna manera van dejando patente las necesidades del país o las necesidades de la sociedad a través de diferentes constructos o reductos cinematográficos, que no es objeto pues de esta tarde. Tenemos que en el año 43 es cuando se realiza pues la obra que fue realizada en México, Doña Bárbara, con Julián Soler, María Félix y María Elena Márquez. María Elena Márquez era la que tenía el rol de Marisela, María Félix, Doña Bárbara, que le ganó el apodo de la devoradora de hombres hasta el último día de su vida, y el Juan Julián Soler, que era Santos Luzardo. De acuerdo con la investigación que se ha realizado, pues don Rómulo Gallegos de alguna forma fue el supervisor de la obra porque fue basada en su obra y además fue co-guionista. O sea, de alguna manera revisó o evidenció de alguna forma todos los elementos que estuvieran como integrados conforme a su novela, a su obra maestra, que era Doña Bárbara. También llevaron al cine, también en México, otra de sus obras, novelas, que fue Canaima. ¿Ok? En el año 1945 se lleva esta al cine. En este caso fue protagonizada por Jorge Negrete, Gloria Marín y Charito Granados. También estuvo, él intervino de alguna manera, intervino como co-guionista, o en su caso también como una especie de supervisor de que se cumpliera de alguna manera la película estuviera estructurada dentro de los supuestos de la novela Canaima. Este es el paseo. Ah, ok. Doña Bárbara, también está este libro que me interesa siempre colocarlo acá, que se llama Doña Bárbara desatada. Bueno, es la traducción que se le da de los llanos venezolanos a la pantalla internacional. Es un texto bastante reciente, es del año 2021, y es un libro donde de alguna forma esta autora ilustra, como dice aquí, las adaptaciones de películas y telenovelas que han reinterpretado, y me encanta esa expresión, reinterpretar a Doña Bárbara para reflejar los cambios tanto en las normas sociales como en el papel de la mujer en las sociedades latinoamericanas y las expectativas de las audiencias. ¿Para qué me sirve a mí esta exposición que tengo acá? Me sirve para introducir temas
que de alguna forma en tiempos anteriores fueron los que se llamaron esos temas periféricos, que de alguna manera no eran temas centrales dentro de la sociedad en general, que eran inclusive temas tabú, temas que de alguna manera estaban fuera o alejados del contexto general de lo que se discutía en ese momento. Uno de ellos es para mí parte del análisis que le hago a doña Bárbara, la trabajo también desde la visión de lo que ahora denominamos que es un tema principal, un tema que está en la palestra, un tema que ahora todo el mundo habla y de que todo el mundo está haciendo voces, que es la violencia de género. Para mí, el tema de la violencia de género lo incorporo a doña Bárbara, lo traigo de esta actualidad, lo coloco dentro de la novela, porque precisamente me sirve para entender la psicología o alguna forma, o de la psicología o el pensamiento del personaje. ¿Por qué el enmascaramiento de doña Bárbara? ¿De dónde surge esa visión de colocarse una imagen o una estructura masculina de alguna manera matar, eliminar aquellos sentimientos o aquel elemento de lo femenino que pasa primeramente por el hecho de la concesión de su hija? Ella desde el primer momento que da a luz rechaza a aquella niña, le niega pues el darle el pecho, criarla como tal y hay un rechazo absoluto sobre el tema de la maternidad. Por supuesto que es uno de los temas fundamentales de nosotras las mujeres porque tenemos ese divino don de dar luz a la vida. En consecuencia, ¿qué hace? Que doña Bárbara de alguna manera se convierta en esta mujer que es una suerte de domadora de hombres, una suerte que una vez la definí como una suerte de mantis religiosa, ¿okay? Que de alguna forma ella toma al individuo, toma de él lo que necesita y luego lo desecha. Es buena parte de lo que va a desarrollarse dentro de la estructura del personaje Doña Bárbara, de esa psicología, de ese pensamiento. Y como tal, para mí, el desencadenante fundamental está en ese elemento primigenio que hace que ella cambie su visión de mundo, esa inocencia que fue arrancada por la vileza de un conjunto de individuos en un bongo, que le arranca el primer amor de su vida y que la hace de alguna forma cambiar su visión de mundo, volverse alguien que parte desde la visión de la venganza, desde el odio y va construyéndose en función de esa forma de defenderse de ese mundo exterior que le causó este daño. Cuando ustedes revisan algunas novelas, no sé si de alguna manera tienen forma de conectarse o de ver, han visto las novelas mexicanas, hay una que se llama, creo que es La Doña o La Dueña, allí está basada en la novela de don Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, y hay una especie de violación en manada al inicio de la novela. Y eso es lo que de alguna forma desencadena la estructura de este personaje, que era una representante, un emporio de la construcción, que sin importarle la educación, importarle las barriadas populares que estaban a su alrededor, no tenía ningún tipo de límites cuando se trataba de que se cumpliera con su objetivo. Entonces, este libro, que es tan interesante, lamentablemente es lo que pude conseguir de él, fueron extractos porque está en Amazon, hay que comprarlo, obviamente. Se presta a que me cae muy bien, o sea, me calza perfectamente bien. Son una suerte de un zapato que me queda bastante bien para lo que, de alguna manera, la visión que yo tengo de Doña Bárbara. Dice acá que se presta especial atención a cómo los espectadores del siglo XXI han jugado un papel crucial en las alteraciones a las que se ha visto sometida la trama original de Gallegos. Ahora doña Bárbara ofrece una forma original de estudiar las adaptaciones cinematográficas al involucrar varias adaptaciones del mismo texto fuente en diálogo entre sí, en lugar de simplemente comparar las adaptaciones con el texto fuente. Es extraordinario este libro y de alguna manera, pues, como ya les dije, me calza perfecto para lo que es en mi estudio o de alguna manera es el análisis que le estoy haciendo últimamente a la novela de Doña Bárbara.
Entonces, en la clase o en la conversación que tuvimos el día anterior, estuvimos hablando un poquito, no lo voy a repetir, por supuesto, el plan de reedificar la patria. Esa era la visión de Rómulo Gallegos en cuanto a la moral, a lo social, lo educativo y lo político. Eran los cuatro elementos o los cuatro ejes fundamentales de la estructura o de ese entramado fundamental que representa el plan de reedificar la patria. Era una suerte de andamio. Entonces ese andamio tenía cada uno una suerte de espacio para la moral, para lo social, para la educación y para la política. Juntas, por supuesto, nos daban el país ideal, la nación ideal, el plan ideal de nación. Y en consecuencia, eso nos permitía reedificar la patria, que era una patria que obviamente, que de acuerdo a su visión, era, que necesitaba reorientarse, reorganizarse y mejorar en todos sentidos para obtener progreso y desarrollo. ¿Eso por dónde pasaba? Lo dijimos ayer. Pasaba por respetar la ley y la educación y la civilidad. Tomo estas dos variables, ¿por qué? Porque en Rómulo Gallegos, en Doña Bárbara, esas son dos vertientes importantísimas, porque precisamente Doña Bárbara camina sobre la ley y obviamente el proceso educativo, la civilidad, pues no es parte de su discurso, ni tampoco es parte del entorno en el que ella se desenvuelve. Mientras más alejado de la educación y del cúmulo de la civilidad, de los procesos de civilización estés, más fácil eres presa más fácil de ese medio ambiente en el que ella se desenvuelve. El respeto a la ley es fundamental. Ella, por supuesto, camina sobre la ley como una especie de tapete que tiene allí para ella de alguna forma ordenar la ley conforme a sus necesidades. Entonces, así como reescriben a Doña Bárbara con el tema de las diferentes películas cinematográficas, novelas, que de alguna forma la reescriben, así mismo hacía ella con la ley, reescribía la ley conforme a sus necesidades. En consecuencia, o visto desde esta perspectiva, ¿cómo podemos reedificar la patria cuando la barbarie representada por una doña Bárbara precisamente acaba con dos de sus elementos fundamentales de acuerdo a la visión de don Rómulo Gallegos, respecto a la ley, educación y civilidad? Primeramente, este plan civilizador aparece presente en la novela en función de dos pulsiones. Santos Luzardo se debate entre dos corrientes contrarias, propósitos e impulsos, que es restaurar el hato. Me bajo del bongo, me voy a donde está el hato y procedo de alguna forma a tomar el control de él, restaurarlo y devolverle el brillo, la fuerza y el poder que tuvo inicialmente. Decisiones y temores. Ser humano, como todos, llenos de miedo. El miedo es el fundo de doña Bárbara. Vender Altamira. ¿Qué hago? Tengo un plan de vida trazado. Quiero irme, una vez que logre venderle el fondo, me voy de nuevo a Caracas. En Caracas o me voy de nuevo fuera de Venezuela, consigo una mujer ideal con toda la estructura idealizada de la mujer para el momento y simple y llanamente continúo con mi plan de vida. Entonces encontramos, hay una suerte de pulsiones que están en la interioridad de Santos Luzardo. No sé si acometer un propósito o un impulso de restaurar ese acto o en consecuencia doy media vuelta, me voy y vendo Altamira. Entonces, hay un capítulo específico que se llama La lanza en el muro de la novela de Doña Bárbara. Allí, de alguna manera, de forma, esas dos pulsiones están presentes, esas dos vertientes, nos las coloca allí Rómulo Gallegos. La primera, tomando una parte del capítulo, dice acá, pero en aquella decisión, esta pulsión, restaurar el hato, hubo también mucho del impulsivo escapado de la disciplina del razonador. Al contacto con el medio propicio, la llanura semibárbara, tierra de los hombres machos, como solía decir su padre, pues bastó que el bonguero ponderase los riesgos que corría quien intentara oponerse a los planes de doña Bárbara para que él desistiese de su propósito de vender el hato. Primera pulsión,
ya sabemos que entonces su propósito o impulso va a ser quedarse. Vine para quedarme, vine para hacerle frente ¿a quién? A la barbarie, a doña Bárbara. A ella es a la que le vengo a hacer frente. Y me voy a quedar acá para tratar de alguna manera de restaurar y de recuperar el brillo que alguna vez tuvo el Fundo o el Hato Altamira, que por cierto, aprovechando la ocasión de que ella caminaba sobre la norma, ella tenía contacto directo con el que fungía como administrador del acto. Y él era el que se encargaba de pagar y hacer todos los procesos necesarios para la administración del mismo, visto que tanto Santos Luzardo como su familia de alguna forma ya no se ocupaban de mantener el acto, sino simplemente tengan una persona, un veedor, alguien que de alguna forma lo podía hacer por ellos. Esa era una de las tácticas o formas de que doña Bárbara se valía para tener el control de todo cuanto territorio, pedacito de tierra existía alrededor de donde estaba su fundo, y cada día más el fundo, el miedo, extendía sus límites. Fíjense qué interesante la visión del miedo, porque el fundo como tal lo llaman así, porque no es solamente el miedo como estructura local, como espacio de análisis de una hacienda, un fundo que está allí con un conjunto de hectáreas de terreno. No, es el miedo desde el punto de vista del sentimiento que de alguna forma ella trata de insuflar y de instaurar en ese lugar que está allí en el llano donde ella se encuentra. Entonces, el miedo no es solamente la estructura física, sino es el miedo per se, ese sentimiento de huida, ese sentimiento de temor, a enfrentarse ante lo desconocido o en su caso, enfrentarse a la barbarie, que utiliza todos los subterfugios, todos los medios necesarios para sostenerse y mantenerse en el control de esa parcela de poder que tiene allí en el llano, utilizando, por supuesto, todas las malas prácticas de brujería. Luego también en ese mismo capítulo, la novela, vemos que existe una visión de las decisiones y de los temores. La otra pulsión es la pulsión normal de un ser humano tranquilo que tiene un plan de vida y que aparece esta circunstancia gravosa de la necesidad, vayas a Altamira y te impongas de lo que sucede para de alguna forma poner en balanza qué quiero, si ese plan de vida va o la decisión que ya tomé en función de esa fuerza que imprime esa llanura, que de alguna manera con ese paisaje vertiginoso y con esa potencia con que él la describe, genera una potencia y una fuerza decisoria para escoger entre quedarme con el acto y vencer a doña Bárbara en su territorio, pues su caso no es objetable ni tampoco criticable, vender el acto, regresar por donde vive y quedarme con mi plan de vida. Entonces dice, luego de lo prudente era volver al propósito primitivo, vender el hato. Además, era lo que estaba dictado con sus verdaderos planes de vida, puesto que cuando pensó a bordo del bongo, tal vez no fue sino momentánea exaltación. Adicionalmente, acá describe un poco e introduce aquí un poco la descripción de esa vida del llano. Dice, la vida del llano, fuerza irresistible con que atrae su imponente rudeza, ese exagerado sentimiento de la hombría producido por el simple hecho de ir a caballo a través de la sabana inmensa. Pondría en peligro la obra de sus mejores consagrados al empeño de sofocar las bárbaras tendencias del hombre de armas, tomar latente en él. Acá, esa latencia está acá cuando nos indica tierra de los hombres machos, pero no obstante, un impulso que se escapa de ese individuo que de alguna forma ha cambiado, esos impulsos del llano, esa fuerza trepidante de la llanura, en su caso, esa tierra de hombre macho, lo ha cambiado de alguna forma por ese conjunto de conocimientos que obtuvo en la academia, que obtuvo en la civilización, por definirlo de alguna forma, y que le dio esas ideales o esos principios que de alguna manera él trató pues de
respetar. Mi propósito de vida es vender e irme, pero no esa fuerza vertiginosa del llano, ese candor de esa tierra, esa potencia con que él describe acá el espectáculo de la llanura, pues generó él un cambio, una visión diferente que lo lleva en su caso a desistir de vender el arte, en consecuencia, a hacerle frente a doña Bárbara. Entonces, disculpen, dentro de la estructura, cuando estudiamos o leemos también un poco más sobre doña Bárbara, también entramos pues dentro de la visión, la novela subregionalista, es la novela mundo novista, existe la visión del blanqueamiento y yo, profesora un poquito ruptural, le agrego aquí género y violencia. Cuando nosotros hablamos acá, obviamente, del regionalismo, yo me traje primeramente algunos aspectos o algunos extractos de algunos capítulos de la novela. Específicamente el capítulo 2, que se llama El descendiente del cunavichero, donde de alguna manera se evidencian estas características que están acá. Como una novela regionalista, mundo novista, la visión del blanqueamiento y, por supuesto, la visión del género y violencia, que por supuesto, es una lámina que todavía está en construcción. No es una lámina que, sobre todo lo que se ha dicho ya, puede ser que exista más material, puede ser que alguien me diga, corta, que llegó hasta ahí. Es un tema que ya está caduco, no puedes avanzar más en ese tema. O puede ser que se pueda avanzar mucho más y hacer mucho más a partir de allí. Entonces, acá más o menos nos dan una visión que cuando la madre de este joven se lo lleva a la ciudad, ¿ok? Que él quedó como único sobreviviente de una suerte de impasse o de una molestia o de un problema que hubo a nivel de familia. Entonces, ella a los fines de precaver y de preservar el único heredero o el único sobreviviente, como colocan acá de esta hecatombe, se va. Fíjense el proceso de la huida. Siempre hay algún elemento de huida. Me retiro, me voy, pongo, como que dice, me pongo en espera a ver qué va a suceder, pero me voy. Siempre hay un tema de la huida. En la literatura de este periodo, la huida es fantástica, es fundamental. En todas las novelas que ustedes puedan analizar del periodo de literatura venezolana, del 1890 a 1935-36, la huida está allí siempre en manifiesto. Ustedes revisan y consiguen, por lo menos en Ídolos Rotos, la huida. No pude lograr mi objetivo, de alguna manera busco salir de Venezuela porque se frustró todo cuanto de alguna manera hice o elaboré. La novela, por lo menos la iniciática, Peonía, también está la visión de la huida. No se logró la construcción del país ideal, busco la salida hacia otro lugar. Siempre va a estar el elemento huida, escapada. ¿Por qué? Porque pasamos por la visión de que nuestra literatura, y eso lo dice José Semprún, que es un crítico venezolano del periodo también, que define la literatura venezolana como una literatura triste. La literatura de este periodo la define con esos matices grises que nos van acompañando. ¿Por qué? Porque viene como lo pone como muy cercana de una suerte de procesos históricos o procesos que de alguna manera ayudaron a la construcción de la civilidad que viene de allá, de la época de la independencia, con la Gran Colombia, guerras intestinas acá en Venezuela, federales, guerras civiles, ambivalencias políticas que minaron la capacidad de cambio y que hacen que nuestra literatura la define él como una literatura triste. Yo le agregué la literatura con matices grises. Y también hoy en la clase les comenté a los jóvenes que era una literatura que parece que tiene como una suerte de nubecita sobre ella y que bota rayitos y llueve constantemente porque evidencia las carencias o las vicisitudes de un país en un tiempo determinado. Entonces, una literatura, vamos a despejarla así,
triste. Entonces, pasa, y pesimista, dicen algunos otros, pues que la ruptura, la huida, hace que esta literatura también pueda verse pesimista y también como fallida, porque todos los planes, no la literatura como tal, sino las novelas, la temática que manejan, pues tengan al final planes fallidos que no llegan a concluirse, salvo acá en Doña Bárbara. Entonces ella pues se lleva a su hijo lejos de aquel lugar trágico, se lo lleva a la ciudad de Caracas y busca fíjense la expresión que está acá, la brusca trasplantación del medio llanero, rudo, pero lleno de intensas emociones e endurecedoras del carácter, al blando y soporoso ambiente ciudadano, del campo a la ciudad, ¿ok? Dentro de las cuatro paredes de una casa triste, al lado de una madre aterrorizada, prodújole un singular adormecimiento de las facultades. ¿De cuáles facultades? De las que veíamos en las pulsiones anteriores, de esas facultades del poder o de la fuerza con que estaba investido cuando estaba en el campo, esa vitalidad, esa fortaleza que le da la llanura. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente fuerte, un ambiente de alguna manera que se impone ante el hombre mismo. Entonces es la tierra del hombre macho, como ellos mismos lo han definido, la tierra de la hombría. Entonces ella se lo lleva y de alguna forma ella viene a calmar o a bajar un poco esos ímpetus que le había dado el llano. Lo lleva a la ciudad, lo inscribe en, no sé, el liceo, colegio o lo que le va a la universidad y se produce ese cambio. Ese ablandamiento, como dice aquí, adormecimiento de esas facultades eh, de la hombría férrea del llano venezolano que produce el llanero y se produce una suerte de fusión. Santos Luzardo se convierte entonces en el ideal, en el civilizado, en el individuo ideal. En él se suman, hay una suerte de unión o una concreción entre el hombre del llano y el hombre de la ciudad, que de alguna, no sé, de una forma muy, a través de la propia educación, logró unir y mantener esas dos visiones que le permiten a través de esas pulsiones llegar a tomar la decisión de vencer a Doña Bárbara en su terreno. Hay una fusión perfecta, digamos así, o vamos a utilizar una expresión que viene de la culinaria, y disculpen el término, que es una suerte de maridaje, ¿ok? Esa unión perfecta entre el hombre del llano y el hombre de la ciudad. Lo hace entonces el civilizado, el hombre perfecto, ese equilibrado, ese que va a tener la responsabilidad de llevar sobre sus hombres el desarrollo de ese plan edificante, de ese plan de edificar a Venezuela, edificar la nación sobre una estructura de orden y de progreso. Tiene la educación y tiene la fuerza y la fortaleza que le da la hombría del llano. Entonces, bueno, se lo lleva, esas facultades se durmieron. Y entonces, ¿qué pasa acá? Dice, ya la tierra natal no le atraía, ni aquel pedazo de ella, ni toda entera, porque al perder los sentimientos regionales, fíjense a dónde yo quiero ir, había perdido también todo sentimiento de patria. La vida de ciudad y los hábitos intelectuales habían barrido su espíritu, las tendencias hacia la vida libre y bárbara del hato, pero al mismo tiempo habían originado una aspiración que aquella misma ciudad no podía satisfacer plenamente. Caracas no era sino un pueblo grande, algo muy distante todavía de la ciudad ideal, complicada y perfecta como un cerebro a donde toda excitación va a convertirse en idea, y como todo este ideal solo parecía realizado en la vieja y civilizadora Europa, acarició el propósito de expatriarse definitivamente. Entonces, aquí está lo que se produce en Santos Luzardo. Y, y acá
Rómulo Gallegos lo suelta, pues. Dice, sentimientos regionales, se había perdido el sentimiento de patria, está saliendo ahí el alma fogosa del criollismo, el alma fogosa de la patria, el alma fogosa de lo interno, en hacer una literatura nacional que se diga venezolana y se llame venezolana y que esté desarrollando tema venezolano en función de las necesidades de Venezuela. Entonces, esos sentimientos regionales aparecen de manifiesto y no solamente de Venezuela, sino también de todo lo que corresponde a la región, a nuestra región, a todo este ambiente que él matiza acá y señala que con esa salida de él hacia allá, hacia Europa, ha perdido o ha perdido ese sentimiento, este nacionalismo, ese sentido de pertenencia, ese ideal por la patria venezolana o en su caso por su región. Entonces, bueno, la vida de la ciudad y sus hábitos intelectuales dicen acá que son como una manera de sofocar las tendencias hacia la vida libre y bárbara del acto. Yo considero que realmente aquí hubo una fusión entre esa vida de ciudad y hábitos intelectuales y las tendencias hacia la vida libre y bárbara del acto. Cuando se despiertan todo ese conjunto de instintos que él lleva per se, cuando regresa a Altamira, al Fundo Altamira, y la fuerza, el poder, esa presencia omnipotente, por decirlo de alguna forma, de la naturaleza y del llano, se plantan frente a él y de alguna forma lo colocan frente a la diatriba de tomar la decisión de quedarse. Adicionalmente, pues está el tema de que él consideraba que Caracas pues era una suerte de pueblo pequeño, un pueblito, pues que no llenaba las condiciones de lo que él realmente quería o pensaba en relación, por supuesto, con Europa. Y por eso siempre tuvo la idea dentro de su plan de vida de irse de Venezuela completamente, formar familia fuera, pero siempre eliminando alguna o dejando de un lado los problemas que representaba el Fundo Altamira. La nota regionalista me tomé esta definición, dice, cumplió, o no que una definición, es un comentario acá. Cumplió un papel importante. Fue la estructura fundacional sobre la que se desarrollará nuestra novela contemporánea y dio nueva dignidad y trascendencia al género. Funcionó como un denso registro de los que nos quedaba en América por ficcionalizar y colonizar mediante la imaginación. Conectó nuestra realidad con nuestra fantasía y creó prototipos, símbolos e imágenes de notoria seducción. Fue una estética del descubrimiento y del reconocimiento de lo propio, de la supervivencia y la regeneración. Este extracto que tomé acá, pues de alguna, no sé, es una manera de concretar lo que en sí misma es también la Doña Bárbara y mucha de la obra en sí misma de Rómulo Gallegos. Hay una suerte crea una suerte de sus personajes, más que personas, que puede decirse, son suerte de prototipos humanos o de prototipos de lo que podría, lo que es el deber ser y lo que no debería ser, del modelo ideal a seguir y de lo que sería un antimodelo. Podríamos decir entonces que son modelos, que se crean allí estructuras de modelos, individuos que de alguna forma es el deber ser, lo que yo debo seguir, lo que a quien debo seguir. Pero es importante trazar una línea acá, que siempre esta visión de Doña Bárbara y el Santos Luzardo coloca al civilizador, al razonador, en este caso, como desde la visión siempre de lo masculino, ¿okay? Desde este individuo, desde el hombre que de alguna forma viene a poner el orden en contraposición
Podríamos colocarlo aquí también, se me está ocurriendo en este momento, colocar la contraposición de lo masculino frente a lo femenino, porque la estructura ideal de la mujer que se construye acá en Marisela parte de la visión ideal que tiene la visión masculina de la mujer. Mientras que Doña Bárbara es una construcción de la visión de lo que debería ser una mujer, visto el antecedente este negativo al inicio de la novela, que de la violación, del ataque salvaje del que fue víctima y el asesinato de su primer novio, de su primer amor, que es el que le enseña a leer y escribir, entre otras cosas. Y ¿qué crea entonces la visión de la estructura, la visión del prototipo mujer desde la visión de esta feminidad o en su caso de esta visión mal entendida de lo que debe también ser la mujer dominante, la mujer con la coraza, la que se monta a caballo, la que de alguna domina el campo y a todo lo que está a su alrededor lo tiene bajo su yugo y bajo su pie. Te veo que aquí, bueno, dice que el reconocimiento de lo propio, ¿ok? Y la supervivencia y la regeneración constante y permanente. Luego, cuando vemos la visión mundo no vista de la novela, tenemos que es una literatura que quiere reflejar lo auténticamente americano, encontrar la identidad del hombre en América. Es una visión del mundo, es el toque de realismo que maneja la ambición que tiene don Rómulo Gallegos aquí en la novela de Doña Bárbara. El tema del blanqueamiento. Gallegos intenta, me tomé esto es un trabajo que si en algún momento pues alguno tiene interés de revisarlo, todos estos citas, pues tengo el material descargado en PDF. Gallegos intenta mitigar el carácter bárbaro que se encuentra dentro del pueblo venezolano por medio de su unión racial con europeo como representante de lo civilizado. Pero a lo largo de la novela se problematiza bajo mi lectura racial consciente, la pureza del blanco civilizado. Este joven Santos Luzardo, por eso he hecho tanto hincapié en la visión de él. ¿Quién es? El joven que sale del campo y el joven que llega de la ciudad, matizado con un poco de campo y un poco de ciudad. El parte de campo adormecido, está allí, latente, está como quien dice guardadito allí, que cuando se activa el momento de montarse en el bongo, llegar al lugar donde está doña Bárbara haciendo estragos con el miedo y tratar de imponerse ante esta barbarie que ella representa. Esa pureza de ese blanco civilizado no considero que se ponga en riesgo en ningún momento, sino que genera ese individuo, el civilizado perfecto, ese ciudadano que viene a establecer una normativa o en su caso a generar una manera de ver el mundo con su visión. Un cambio de estructura, una modificación en la educación, una modificación en la manera de administrar el acto o el fondo, el respeto a la ley, principios de civilidad, de orden y progreso y desarrollo. Entonces, esa es la visión, pues, la manera como vemos esa estructura del blanqueamiento. Cuando trata de acabar con ese carácter bárbaro que está en ese llano, con una unión racial, pues, obviamente. Y fíjense que dentro del plan de vida que él tiene es irse a Europa a casarse, conseguir la novia ideal allá y formar una familia ideal, con todo el ideal o con toda la estructura del convencionalismo o el imaginario de lo que queremos o concebimos como relación ideal en ese tiempo que bueno, que no está muy lejos de que como actualmente también la conciben, con sus matices, pero vamos por unas vías a veces que pareciera que no hemos abandonado mucho estas formas de convencionalismo, en su caso de estructuras cerradas en cuanto a cómo nos relacionamos con el otro. Siendo así, Santos Luzaro pues iba a cumplir esa misión de vida. Resultó ser que no. Santos Luzardo se regresa al campo y se consigue a Marisela. Nada más lejano, nada más distante, nada más opuesto
a la visión de la señorita de ciudad, con cierto conjunto de modales, con un nombre, un apellido, presencia, con una educación adecuada, una estructura de vida conforme a la función que debería desempeñar la mujer en este caso, que era ser la esposa, ser la madre, criar, cuidar de la casa, mantener el hogar en orden, ser la jefe, pues, de la casa y del hogar, ese era su ambiente. Hoy, por cierto, cuando estaba analizando con los jóvenes una otra novela que es Peonía, salió el tema de la mujer. Y hay una contraposición aquí entre el bárbaro que representaba un tío que está en esa novela, y él indicaba que la función de la mujer es simplemente procreadora para rezar, criar, limpiar, fregar, lavar, cocinar y atender las necesidades del hombre. Esa era la visión. La visión que se contrapone en esa novela es que, al contrario, la mujer es fundamental para la edificación y construcción de la patria ideal. Lo mismo sucede acá. Yo necesito que Marisela sea perfecta, o en su caso tenga todo el conjunto de valores agregados necesarios para ayudarme a cimentar y a construir esa nación ideal. Sepa leer, sepa escribir, se sepa expresar con propiedad, se sepa vestir, sepa tener una conversación en cualquier evento o en cualquier lugar, se sepa relacionar con el otro, hablar con el otro, que se generen procesos de alteridad, que se pueda, en su caso, hablar con personas o en su momento mujeres que estén dentro de su misma estatura o estrato social. ¿Por qué? Porque a partir de allí, el hombre civilizado, que es Santos Luzardo, va a tener la mujer ideal, que es Marisela, adecuada a las necesidades de esa visión de mundo o esa visión que tiene don Rómulo Gallegos de cómo debe ser esa patria perfecta capaz para generar desarrollo y progreso. Luego también se ha dicho, o bueno, no se ha dicho, se concibe a Doña Bárbara y a otras novelas de don Rómulo Gallego, Canalma, La Trepadora, entre otras, como novela de la tierra. Es acá, tomo esta nota acá, que me sirve para ilustrar un poco lo que quiero significar. Desde la literatura del siglo XIX y con la novela de la tierra, el hombre de alguna manera se eleva o se conecta con la naturaleza bravía y busca introducir la civilización en ese medio físico. La naturaleza y su transformación actúan como medio de identificación latinoamericana, denunciando los males sociales e intentando remediarlos. Generalmente esos autores tienen una visión romántica, aún del choque entre esos elementos, los que los lleva a poetizar la realidad y no solo a reproducirla. Efectivamente, Rómulo Gallegos en esta novela que está acá no se limita de alguna a reproducir la realidad venezolana, sino también genera como una forma, vamos a utilizar lo que está aquí, poetizar esa realidad, a crear una suerte de pensamiento utópico de cómo debe funcionar y debe ser ese país ideal que tanto desarrolla, ese plan nacional, presentarlo aquí a través de su novela. Pero también está presente alguien más acá que se convierte como en un personaje más de la novela, que es la naturaleza, esa naturaleza que dispone del ambiente, te predispone a ciertas circunstancias o a ciertas situaciones y te abre el elenco como el augurio que abre ese camino, de decir, va a pasar algo acá. Se personifica, toma carácter, toma fuerza, toma el poder, porque precisamente esa llanura esa fuerza que tiene esa llanura es fundamental para la construcción del personaje Santos Luzardo y por supuesto del personaje Doña Bárbara.
Entonces acá un ejemplo, dice que comenzaba a reinar la sequía, ya era tiempo de picar los rebaños que ignoraban el camino de los bebederos o lo olvidaban en el tormento de la sed. Cangilones de caños ya enjutos atravesaban aquí y allá los pardos gamelotes y a los rayos ardientes del sol, bajo las costras blanquecinas de las terroneras, las pútridas ciégagas eran como úlceras pestilentes que se cicatrizaban sin curarse. En algunas quedaba todavía un agua caliente y espesa, dentro de la cual se pudrían reses que enloquecidas por la sed se habían precipitado a lo más hondo del bebedero y ahí ahitas, infladas de tanto beber, se atascaron y sucumbieron. Grandes bandadas de zamuros, ávidos de carroña, revoloteaban sobre aquellas charcas. La muerte es un péndulo que se mueve sobre la llanura, de la inundación a la sequía y de la sequía a la inundación. De la ciudad de la barbarie a la ciudad de la barbarie, son como actividades, un péndulo, lo mismo lo indica la acá. Un rato está la barbarie, un rato está la civilización, un rato la civilización, cuando el péndulo va hacia allá, un rato vamos hacia la barbarie. Es una manera muy extraordinaria de presentarnos acá la visión de campo-ciudad también, la visión de contraposición de barbarie-civilización, con, tomando en cuenta una de las etapas o una de las estaciones que se dan en el llano venezolano, que es el tiempo de la sequía. ¿Sí? Seguido de la sequía viene el tiempo de copiosas lluvias, que entonces en su caso, cuando vienen las lluvias, viene ese elemento enriquecedor de la tierra, se regenera el campo, se regeneran las lagunas, los bebederos de agua y en consecuencia nueva reaparece y aflora es la belleza o en su caso el verdor de ese llano, la presencia hermosa del llano. Nuevamente viene la sequía, todo es infértil de alguna forma, está seco, se generan fuegos espontáneos, mueren en su caso muchas reses. ¿Por qué? Por falta del agua, que es un recurso fundamental para la sobrevivencia y en consecuencia se generan ¿qué? Todo este proceso pendular. Pasamos entonces de la inundación a la sequía y de la sequía a la inundación, o en su caso, del proceso de civilizar hacia nuevamente la barbarie y de la barbarie va a estar siempre latente detrás de la civilización y la civilización de alguna forma se va a colocar detrás de la barbarie para perseguirla y sacarla y volver a imponer el orden y el progreso. Luego acá les dejo, o sea, les puse que esta lámina que está aquí es una lámina en construcción. ¿Por qué? Porque sobre el tema de violencia y de género no todo está dicho y sobre esta novela pues quizás haya mucho más que decir o ya no se debe decir más, ya se agotó el tema, está más bien como canción, está muy repetitivo, realmente ya es tiempo de buscar otra visión, pero puede, de alguna manera nos podemos integrar con este tema de violencia y de género. ¿Por qué? Porque doña Bárbara, pues como ya les dije, es víctima de un hecho horrible que hace el cambio de... Fíjense, lo voy a traer así a colación, voy a utilizar un ejemplo así. Disculpen la palabra colación, se me cuela del derecho. En este caso siempre hago la aclaratoria porque lo utilizo mucho, colación. En derecho eso es cuando se refiere al derecho hereditario. Traer bienes de la herencia que han sido repartidos previamente, los traes y los metes en la masa hereditaria para repartirlo entre todos los herederos. Entonces, por eso siempre me van a escuchar el término colación, porque ya lo tengo como un cheat en el cerebro, introducido allí, de casi más de 30 años utilizándolo. En consecuencia, van a escuchar, por eso el término colación se me va de alguna manera a filtrar por acá. Pido disculpas si es un término que a lo mejor no va en consonancia con esto, pero a mí me sirve para explicar bastante bien esto que está acá y voy a utilizar el caso en relación a. Entonces, violencia y género eh, hace lo mismo que pasa con Santos Luzardo. Santos Luzardo se lo llevan del campo, lo civilizan,
lo llevan a la universidad, estudia, a la academia, vamos a ponerle la academia, estudia, se prepara bien como un abogado bien preparado, se viste al modo de la ciudad para enfrentarse al campo cuando llega. Ok. Se prenden todas las señales, todas las luces internas y se empieza a salir ese lado del campo que él tiene allí, ese llanero, se conjuga con el civilizado abogado y el hombre civilizado técnicamente, vamos a abrir una comilla grande, perfecto. El civilizador, el pensador, el razonador, como lo llama como los gallegos. Y por el otro lado tenemos a doña Bárbara. ¿Qué pasa con doña Bárbara? Ella tiene un proceso parecido, pero ya no fue a la universidad, no se la llevaron huyendo, corriendo para la ciudad de Caracas para protegerla allá de los malos ambientes que se estaba consiguiendo en el campo. No, ella se quedó en el lugar, la rescatan, la llevan donde una persona para que la ayude después del hecho gravoso de la violación. Pero ya hay un pedazo, a colocar, vamos a dividirla, que ya está con esos matices oscuros, ¿ok? Y que de alguna forma están ya construyendo al personaje Doña Bárbara. Y por el otro lado, aquellos pocos matices que quedan pues de la que era antes, la inocencia, la Marisela, que vamos a ver acá, es la misma Doña Bárbara de allá. La juventud, la sencillez, esa candidez propia de los 15, 16 años, quedan allí también en presencia, la necesidad del primer amor, de sentirse, de gustar de este joven Asdrúbal, de sentirse atraída por él. Todo eso es la otra parte de Doña Bárbara. Se fusionan el elemento, el oscuro o lo mal que fue, y este poquito reducto de inocencia, de candidez y de sencillez que estaba en la joven de 15 años. Se crea una estructura donde lo dominante va a ser el tema del odio, donde lo dominante va a ser el tema de enmascarar ese dolor y ese sufrimiento ante la pérdida inicial y convertirme en una depuradora de hombres, una mujer con una fortaleza y una fuerza que de alguna idea da de que viene a llevarse todo por delante. Ya no tiene freno moral, no tiene los frenos éticos, sí. La ética o la moral comprendía desde su visión, de su visión de la tristeza, de su visión del odio, de su visión de esa rabia profunda, desgarradora que lleva por dentro y que la hace convertirse en Doña Bárbara. Entonces, por un lado hay un Santos Luzano, que es una fusión que por lo que veo ideal, perfecta, y por el otro, este femenino Doña Bárbara, que es una mezcla del salvajismo del otro, de esa parte oscura del llano, esa barbarie que se impuso sobre ella, porque eso es también un acto de barbarie que se impone sobre ella, la barbarie nuevamente mandando allí, y ese tristeza o esa juventud que se vio, como quien dice, que cortó sus alas allí. Entonces, ahí se construye también Doña Bárbara, de esa manera. La violencia entonces y el ataque a ella como tal, pues genera, impone, desarrolla la estructura de Doña Bárbara. Entonces no podemos dejar de un lado esa idea. No podemos dejar de un lado temas tan actuales, porque en aquel momento, pues, yo no me imagino a ninguna mujer yendo a los tribunales de violencia a exponer sus problemas y a una fiscalía, a una medicatura forense, para que le haga una serie de exámenes y pueda demostrar que la pareja actual la golpeó, la dañó, o de alguna manera le generó un acoso económico, acoso intelectual, psicológico, o cualquier forma de acoso que hoy día podamos registrar, o una violencia vicaria en su caso. Apartando todos esos elementos, en aquella época pues parecía no permisible o no posible por precisamente la estructura ideológica que se manejaba en ese tiempo.
La mujer a la casa, al hogar, la rezar, criar niños, etcétera. Inclusive una función tan extraordinaria como es la de criar, la de estar en la casa junto con los hijos, un reducto extraordinario, porque a través de allí se transmitían valores, principios, educación, todo lo que fuera menester y necesario para desarrollar la familia. O sea, tiene una función preponderante. En ningún momento se está, como quien dice, no sé, alterando o de alguna forma criticando ese rol, en lo absoluto. Es un rol extraordinario, el rol de formadora, el rol de ser madre, el rol de criar, el rol de cuidar de la familia. Eso en ningún momento se está poniendo en tela de juicio, ni se está criticando, ni se está señalando. No tiene nada que ver ese hecho con el hecho mismo de que doña Bárbara pues hizo ajeno todo eso, toda esa estructura que se concebía como la mujer y generó agarró, tomó como elementos de lo masculino y se los apropió y construyó a doña Bárbara en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera dominante de expresarse, en sus formas de montar a caballo, en su forma de despreciar la maternidad, de echar a un lado a la hija, al padre de su hija, llevarlo a la ruina, quitarle la hacienda. Todos esos procesos, pues, la sirvieron ella para construir ese papel que es Doña Bárbara. Y cuando ustedes ven en las otras novelas, las reescrituras, como dice, las reinterpretaciones de Doña Bárbara, siempre van por ese mismo camino, en esa misma fuerza, esa misma precisión. Entonces acá encontramos este cuadrito de aquí, las flechitas. ¿Para qué tantas flechas? Wow. Primeramente, agarré imágenes de novelas que han llevado adelante a Doña Bárbara, han utilizado a Doña Bárbara como estructura ideológica para el desarrollo de la trama, del guión y de todo lo que allí se desarrolla. Entonces, aquí agarré una imagen de esta, creo que es Doña Bárbara. Doña Bárbara, pues, tiene la visión acá, tomé este otro personaje que era el que hacía en esa novela el papel de Asdrúbal. Acá tomé este otro personaje que hacía también el papel de Lorenzo Barquero. Te conseguí esta imagen de Marisela y acá en el centro coloqué a Santos Luzardo. Es como una manera esquemática de ver las relaciones de poder, las, las de poder y de oposición que se encuentran desarrolladas dentro de esta estructura de Doña Bárbara. La visión parte principalmente de ella, es la primera figura de oposición frente a Santos Luzardo, que son dos imágenes que son. Marisela es otra oposición. Lorenzo Barquero también es una visión de oposición a Doña Bárbara. Todos estos que están acá, de alguna forma, son oposición a ella. No obstante, Santos Luzardo sale ganancioso, parece ser. Y Lorenzo Barquero queda en la ruina, queda totalmente devastado, acabado por la fuerza, el embrujo y la necesidad que tiene ella de obtener poder, obtener dinero y hacerse del fondo la barquereña, que es después el que se convierte en el gran acto, el miedo. Asdrúbal queda acá como una latencia, porque es el primer amor, es el recuerdo que ella siempre tiene. Evidentemente, cuando ella ve a Santos Luzardo, las chispas del recuerdo sobre Asdrúbal, sobre ese enamoramiento, aparecen allí. Y ella, pues, de alguna forma, nos describe magistralmente una serie de sentimientos que empiezan a aparecer en ella. Había eliminado eso del elemento del femenino, de echarse perfume, de ponerse un traje más adecuado, más femenino. Cuando una reunión con Santos Luzardo se preocupa de su imagen, de su presencia frente a él. Se preocupa de verse más agradable, más adecuada. También quizás en un elemento fallido, una máscara que también se coloca para hacerlo caer a él de la misma manera como cayó Lorenzo Barquero en sus manos y que ese plan que él tiene de colocarla en el lugar donde va, pues pues, que se pierda, se quede en el tiempo y en el espacio y ella en su caso volverá a ser tomarlo a él y convertir a un Lorenzo, a Santo Luzardo en la
en la piltrafa, porque realmente es la palabra que puede utilizar, en el individuo que está a nivel de alcohólico, encerrado en una casa destruida, una suerte de rancho, que era lo que ella le dejó, con latas de zinc, eh, lleno de sus miedos, de sus temores, allí. Así quería ella, pues, más o menos dejar a Santo Luzardo, algo que no consigue. Y por supuesto, el otro elemento importante es Marisela, que Marisela es lo que ella no fue, lo que ella no pudo ser. De allí que hay esa oposición de madre e hija, más que de madre e hija, entre mujeres, por cuanto Marisela va a lograr lo que ella no pudo, va a concretar esa finalidad, va a tener el hombre ideal, va a tener la familia y todo lo que alguna vez fue el sueño de Doña Bárbara. Bueno, acá bueno, más o menos tomo del texto de Doña Bárbara algunos elementos para tratar de ir presentando a estos personajes que están acá. ¿Ok? Este es Hasdrúbal. Él le habían dado, pues, de alguna forma en el bongo donde iba Doña Bárbara, la niñita, Barbarita de 15 añitos, la cola, como quien dice, lo estaban llevando de un lugar a otro, que tenía que ver esto con la explotación del caucho, entonces se lo estaban llevando allí en el bongo para otro lugar, para que él buscara una nueva vida, nuevos aspectos, un renacimiento. Y en efecto, ya el capitán empezaba a arrepentirse de haberlo acoplado, cuyos servicios podían resultarle caros, especialmente aquellos que no se les había exigido de enseñar a Barbarita a leer y a escribir. Ahí está el primer elemento de civilidad que repugna a esta gente. Durante estas lecciones, en las cuales Asdrúbal ponía gran empeño, letras que ella hacía llevándole él la mano los acercaban demasiado. Una tarde, concluidas las lesiones, comenzó a referirle a Asdrúbal la parte dolorosa de su historia. Él también tiene un dolor que lo acompaña: la tiranía de un padrastro que lo obligó a abandonar el hogar materno, las aventuras tristes, el errar sin rumbo, el hambre y el desamparo, el duro trabajo de las minas del Yuruarí, la lucha con la muerte en el camastro de un hospital. Finalmente le habló de sus planes. Iba a Manaos en busca de fortuna. Ya estaba cansado de la vida errante. Renunciaría a ella, sí, renunciaría a ella, se consagraría al trabajo. ¿Qué está buscando acá Asdrúbal? Es el inicio, es el que está marcando como la pauta. Este también viene a edificar, viene a construir, pero qué elevación. Sí, estoy aquí, no me sirve, me voy para otro lugar y allá es que tengo la posibilidad, viendo desde allá, la posibilidad de lo que yo quiero hacer. Cansado de una vida errante, ya quiero asentarme, tener estar sólido, unas bases sólidas. Y va a renunciar a todo eso y busca, por supuesto, fortuna, porque era la única forma. Además, nuevamente, Rómulo Gallegos, así como hace una película que tiene que ver con niños de la calle, desvalidos, que se llama Los jóvenes de la calle, que les puse al inicio, pues aquí estamos más o menos dentro de esa misma estructura temática, la tiranía del padrastro, que es lo más usual dentro de la estructura social que se está desarrollando acá, eh, que lo obligó, pues, visto a la fuerza de ese padrastro a abandonar el hogar materno, entonces el abuso, la golpiza, me imagino, las discusiones, las peleas constantes y permanentes con el padrastro, la sumisión de la madre al padrastro, las aventuras tristes, por supuesto, el errar sin rumbo, hambre y el desamparo. Son características que está describiendo aquí Rómulo Gallegos, precisamente de esa sociedad que tanto está criticando y de alguna manera está buscando reedificar, cambiar o modificar. Asdrúbal era como el inicio, el génesis de esa visión de construir una patria, y no patria ideal, algo mejor con el asentamiento, con el buscar raíces. Pero fíjense que no aquí, sino en Manaos, fuera de acá de Venezuela, o sea, en lo más lejano que se podía para tratar de, buscando fortuna, edificar un nuevo comienzo. Esa era la visión que tenía Asdrúbal. De pronto Asdrúbal, pues acá lo miró a los ojos y le preguntó: ¿sabes lo que piensa hacer contigo el capitán? Y estremecida al golpe subitáneo de una horrible intuición, exclamó: mi taita, dice Barbarita. No, me parece, no merece que lo llames así.
piensa venderte al turco. Referíase a un sirio que el plan que tenía este señor, que ella le llama el Taita, que era su padrino, que era el que la llevaba en el Hugo, que era como una suerte de protector de ella, ¿ok? Era venderla a un individuo que se puesta, de acuerdo con esta historia acá, era un turco, un sirio sádico y leproso, enriquecido en la explotación del balate, que estaba en el corazón de la selva orinoqueña, el Orinoco, aislado de los hombres por causa del mal que lo devoraba, le hace la lepra, pero rodeado de un serallo de indiecitas núbiles, raptadas o compradas a sus padres, no solo para hartazgo de su lujuria, sino también para saciar su odio de enfermo incurable a todo lo que alienta sano, transmitiéndole su enfermedad. De conversaciones de los tripulantes de la piragua, sorprendidos por Asdrúbal, había descubierto este que el viaje anterior había ofrecido 20 onzas por Barbarita y que si no se llevó a cabo la venta fue porque el capitán aspiraba a mayor precio. O sea, Barbarita simplemente era una cosa, estaba cosificada, era un bien disponible por parte de este señor que la iba a vender para obtener beneficios económicos a un ser despreciable. En consecuencia, fíjense, la suerte de Bárbara estaba echada. Si no la violentaban en su dignidad estos individuos dentro de este piragua, dentro de este barquito donde iban, pues de alguna manera su integridad iba a ser violentada igualmente con los planes negativos que tenía su protector padrino con relación con ella. Se le iba a vender a un sirio sádico que tenía lepra además y que utilizaba a las pobres muchachas para saciar pues sus más bajos instintos y pegarles esa enfermedad por cuanto él estaba lleno de odio porque a él también se la habían pegado, en consecuencia alguien más tenía que recibir una dosis de eso también. Entonces aquí, de alguna forma, el sino o el destino que tiene doña Bárbara está ya marcado. O la violaban acá o simplemente iba a ser víctima igualito de violencia producto de la venta a un tercero que la iba a utilizar para saciar sus más viles y bajos instintos y en consecuencia inclusive hasta la hubiese podido haber revendido si no le hubiese ofrecido, no le hubiese dado lo que él realmente necesitaba. Entonces, ya el destino de Doña Bárbara en la construcción inicial de la novela es un destino de fatalidad. Ya la fatalidad va acompañando como una nube negra a Doña Bárbara a donde ella vaya. Esa nubecita gris que yo les dije hoy a los estudiantes, que a veces acompaña algunos personajes de las novelas o de la literatura venezolana del periodo, es así Doña Bárbara. Está una nubecita negra que la va a acompañar porque está marcada para sufrir, marcada para ser vendida. Su destino es ese. Y ella, pues, de alguna forma, se antepone a ese destino una vez que logra conseguir el apoyo, la ayuda, la llevan a otros lugares y allí pues le dan el apoyo necesario, se va convirtiendo en una mujer bellísima y ¿qué pasa? Aprende artes, la llamaban que era bruja, que sabía hacer hechizos, que echaba menjurjes o pócimas a sus amantes para acabarlos y destruirlos de esta manera. Algo semejante ha acontecido en la vida de Barbarita. El amor de Asdrúbal fue un vuelo breve, un aletazo apenas, a los destellos del primer sentimiento puro que se albergó en su corazón, brutalmente apagados para siempre por la violencia de los hombres cazadores de placer. De sus manos la rescató aquella noche Eustaquio, viejo indio Baníba que servía de piloto en la piragua, solo por estar cerca de la hija de aquella mujer de su tribu, que a la hora de sucumbir a los crueles tratos del capitán, le recomendó que no le abandonase a la guaricha. O sea, le hace a la niña, a doña Bárbara. Pero ni el tiempo ni la quieta existencia de la ranchería donde se refugiaron, ni el apacible fatalismo que el son de los tristes yapururus removía por instantes en su alma india, había logrado aplacar la sombría tormenta de su corazón. Un ceño duro y tenaz le surcaba la frente, un fuego maligno le brillaba en los ojos.
Aquí están describiendo ya en lo que se convierte Barbarita. Acá arriba le apagan los sentimientos bonitos y en su lugar un ceño duro, tenaz le surcaba la frente, un fuego maligno y que le brillaba en los ojos. Por eso María Félix se convierte en el personaje ideal para la representación de Doña Bárbara, porque la mujer tiene unos ojos impactantes y en la película pues hace uso de esa virtud, además del movimiento, el manejo del movimiento de las cejas, del ceño, de la fortaleza que de alguna forma le imprime, ese poder que le imprime al personaje, que retrata de cierta forma, ¿no? Después queda como conectado con la imagen, ¿no? De la película. Y entonces cuando uno ve esto, se la ve montada en el caballo con las cejas levantadas y la mirada penetrante, viendo a esta jovencita Maricel que se la topa por el camino y ella montada en su caballo. Como signo de superioridad, jamás se baja de él. Desde el caballo la habla, desde el caballo la mira, desde el caballo la observa como un signo de superioridad. Estoy sobre ti. Luego está Civilización Barbarie, Lorenzo Barquero, que lo llamaban, o algo así lo pusieron, el espectro de la barquereña. Se enamora locamente. Este es al revés, fíjense qué interesante es Lorenzo Barquero. El viaje de Santos Luzardo es del campo a la ciudad y después de la ciudad al campo, pero ya con la herramienta de la civilización bien establecida, que no permite que la abrupta presencia del llano o esa barbarie lo permee y de alguna forma cambie su visión de mundo. En el caso de Lorenzo Barquero, estaba allá en la ciudad, se reunía en los mejores círculos de la ciudad, estudiándose, preparándose, pero no, decide de repente en un súbito brillo regresar a la barquereña, al campo, y de allí pues sucede lo que sucede, se convierte pues en este despojo humano, en este individuo lleno de odio, lleno de frustración, lleno de pesimismo, un individuo roto. Vamos a definirlo de esa manera, roto. La primera víctima de esta horrible mezcla, de esa que levanta la ceja y tiene ojos poderosos, llamada Doña Bárbara, fue Lorenzo Barquero. En este, el menor de los hijos de don Sebastián se había educado en Caracas, en la Caracas que le quedaba chiquita al contrincante acá de Doña Bárbara. Ya estaba para concluir sus estudios de derecho y le sonreía un porvenir en el amor de una mujer bella y distinguida y en las perspectivas de una profesión en la cual su talento cosechaba triunfos. Cuando a tiempo que ya no estallaba la discordia entre los luzardos y los vaqueros, empezó a manifestarse un extraño caso de regresión moral. O sea, el regreso al campo, el regreso al llano, en esta estructura de don Rómulo Gallegos, se representa aquí como una regresión moral, acometido de un brusco ascenso de misantropía, abandonaba de pronto las aulas universitarias y los halagos de la vida de la capital para ir a meterse en un rancho de los campos vecinos, donde tumbado en un chinchorro, una suerte de hamaca, o sea, de tela que se amarra, o sea, no sé si ustedes tienen el mismo término, ¿ok? Usualmente se utilizan árboles para colgarla, es tejida a mano, y uno se acuesta ahí y se mece divinamente. Pasábase días consecutivos solo, mudo y sombrío, con una fiera enferma dentro de su cubil, hasta que por fin renunció definitivamente, fíjense lo que estaba a punto de hacer Santos Luzardo, pero no habla de renunciar, él habla de venir a concretar una pulsión o un fin específico, dominar a doña Bárbara en su territorio, salvar aquel campo de aquella bárbara mujer. En ningún momento renuncia a su existencia, a sus valores o a esos ideales intelectuales que se le habían inculcado y que había asumido. Entonces, renuncia a su existencia en Caracas, que decía a la novia, a esta chica joven, bella y distinguida,
a sus estudios de derecho, generalmente iban todos a estudiar derecho, era la carrera del momento, y a la vida brillante de la buena sociedad. Y tomó el camino del llano para precipitarse en la vorágine del drama que allá se estaba desarrollando. Entonces él llega y el lugar, a Santos Luzardo, esta ciudad, esta educación, de alguna forma le sirvió como una suerte de máscara o de armadura para protegerse de la fuerza avasalladora de ese campo y de la viralidad o esa fuerza, esa, eh, no sé qué palabra utilizar, esa potencia que tenía la barbarie que representaba por Doña Bárbara. Él llegó, como quien dice, envuelto en una suerte de armadura. Este individuo, al contrario, no se educa directamente en el campo, sino que está más que todo en la ciudad. Y viene con esa fuerza o con lo que aprendió en la ciudad, sin esa armadura que trajo Santos Luzardo, que ya tenía el llano incrustado en su ser, en sus genes, en su genética, estaba el llano. Él también la tenía, pero había sido de alguna forma acabado ese sentimiento porque estaba en la ciudad. Cuando le llega ese ímpetu, ese fuego del llano que se lo apropia, regresa, pero entonces el llano de alguna manera se apropia de él y esa parte de civilidad que tenía, esa parte, vamos a decirlo, que estaba como adomesticado. Vamos a utilizar ese tema porque inclusive hay un capítulo aquí que se llama La Doma, que es una contraposición entre una yegua, que se hace el proceso de doma de la yegua, y a la vez coloca de manera muy elegante la visión de Marisela aprendiendo a leer y a escribir. Y entonces, cuando uno interpreta el capítulo, de alguna manera dice, la doma de la potra o de la yegua es muy parecido a la doma que hace Santos Luzardo de la falta de civilidad que tiene Marisela. Entonces, la potra, porque en su caso vendrías a representar de alguna forma también aparece acá Marisela, cuando le enseña a leer y a escribir y a tener modales, a comer con cubiertos, a ponerse zapatos, a peinarse, como elementos de representación del entorno de la civilidad. Y en su caso, cuando logran domesticar o de alguna forma domar esa yegua, es un proceso que parece que hay una ambivalencia entre la doma de la mujer ignorante o la salvaje, por decirlo de una manera, y la doma de una yegua o una potra salvaje. Es interesantísimo también ese espejeo o esa suerte de espejo entre las dos realidades, el animal y la mujer. Entonces, bueno, aquí vemos que, bueno, este señor, listo, se enamora de Doña Bárbara. Lo primera que pasa por ahí, él la ve, quedó prendado de sus encantos eh, y dice, bueno, ya está, esta es la mujer con la que yo quiero estar. Y no obstante, que él pensaba que también la iba a dominar, iba a hacer con ella pues lo que la tener en la casa, hacer el dominio usual de la mujer. Entonces resultó ser que no, esta mujer le salió contestona, respondona, ya tenía un plan trazado, así como lo tenía Santos Luzardo, ella también tenía su plan de vida y era salir de ese atolladero donde estaba y conseguir fortuna y poder, porque ya esa era su visión, amar todo lo demás, dijo, de fortuna y poder. Aquí el que no tiene fortuna y no tiene poder no sirve. Entonces se consiguió un corrupto de turno, un tal coronel Apolinar, que apareció por allí comprando tierras y uno de los pueblos de la región. Y agarró y ducho en Raúl, o sea, en prácticas ilegales. Ahí está, el imperio de la ley, como ya empezamos a notar que ese imperio de la ley pues no es tal, sino que es una ley que se amolda eh, a las conveniencias, o sea, se empieza a modelar a las conveniencias de un fin o de un objetivo específico de la barbarie. Como advirtiese la ruina moral, fíjense qué términos tan interesantes. Acá utilizaron, creo que fue la regresión moral, y acá utiliza como marca la figura de la ruina moral de Lorenzo Barquero y se diese rápidamente cuenta de que la barragana era conquista fácil. Se trazó rápidamente un plan
y a tiempo que empezaba a enamorarla, entre un requiebro y otro le insinuó: hay un procedimiento inmancable y muy sencillo para que usted se ponga en la propiedad de la barquereña, sin necesidad de que se case con Dolores, porque él se quería casar, ya que, como dice, le repugna la idea de que un hombre pueda llamarla su mujer. Una venta simulada. Todo está en que él firme el documento, pero eso no es difícil para usted. Si quiere, yo le redacto la escritura de manera que no pueda haber complicaciones con los parientes. Y la idea encontró fácil asidero. Y le responde doña Bárbara: convenido, redácteme ese documento que yo se lo hago firmar. Obviamente ella tenía las herramientas, ya conocía al individuo, lo que comía, lo que tomaba, cuáles eran sus más profundas debilidades, sus vacíos, por decir, existenciales, sus problemas. Y ella, pues, utilizó todo eso, lo manipula, firma: señores, ni me caso ni nada, soy dueña de la barquereña, porque yo no me voy a casar con nadie, porque simplemente odio que la idea de que me puedan llamar mujer, un hombre pueda llamarme su mujer. Y se utilizó qué, fíjense qué interesante esto, cómo la barbarie de alguna forma cimenta su estructura de trabajo, vamos a colocarlo así, su marco de acción dentro de la denominada ruina moral. Y no sé si ustedes recuerdan que dentro de la estructura del pensamiento ideológico de Rómulo Gallegos, los principios morales son fundamentales para edificar y construir patria, en este caso construir una nación ideal, un país ideal. Entonces, la ruina moral, la regresión moral del que sufre este ciudadano, obviamente son los que permiten que ella llegue y tome para sí ese reducto de poder que se llama la... Entonces, aquí tenemos esta imagen, esas son de la película, que menos esta no es de la película. ¿Ok? Esta es Santos Luzardo, que es la contraposición del hombre del mundo civilizado versus ambiente del campo. Y está Bárbara, que es el ambiente del campo versus el ambiente de la ciudad. Y está Marcela, que es la civilización que se impone ante la barbarie. ¿Okay? Estos son personajes, estos son, perdón, estos no son tomados de la película, sino de una novela. Esta es de la película, esta es tomada, esta es una artista venezolana que se llama Marina Baura, que en su tiempo interpretó el papel de Bárbara en una novela de producción nacional. Y esta es Maricela Berti, otra artista venezolana que se encargó de hacer el papel de Maricela. La barquerella entonces se convirtió en el miedo, pero más que una estructura física, el espacio, el miedo como estructura de construcción de casa, fundo, potreros, personal que trabajaba allí. Además de eso, está el elemento del miedo como una forma de poder, como una forma de concreción de planes e ideales a través de insuflar miedo a la sociedad, insuflar miedo al colectivo, insuflar miedo a esa sociedad que está alrededor de este fundo la barquereña. De allí, pues, que se convierte en un reducto de varias civilización. Altamira, descuidada por su dueño en manos de administradores fácilmente sobornables, Altamira es la otra hacienda, que es la hacienda de Luzardo, de Santo Luzardo, donde ya doña Bárbara tenía sus manos, ya los había incorporado, colocando el administrador. Cada administrador que llegaba era uno más ladrón que otro. Entonces, Altamira, descuidada por su dueño en manos de administradores fácilmente sobornables, fue la presa predilecta de su ambición de dominio. Leguas y leguas dieron en los litigios. Entre uno y otro, el lindero del miedo iba metiéndose por tierras altamireñas mediante una simple mudanza de los postes, o sea, de los postes con que se linderaba, favorecida por la deliberada imprecisión y oscuridad de los términos con que los jueces redactaban las sentencias y por la complicidad de los mayordomos de Luzardo que se hacían de la vista gorda. Acá todo comienza inclusive el tema de deslinde, cuando usamos literatura del periodo y estos problemas de tierra siempre comienzan con tema de deslinde. ¿Por qué? Porque hay una suerte de indeterminación de los linderos de esas propiedades, porque utilizaban términos como de la naturaleza o muy especiales para distinguir dónde comenzaba un lindero y dónde terminaba. Por lo menos el árbol de las
de las hojas de tal cosa, o en la piedra del mamey, o algún nombre específico que aparece, inclusive uno ve documentos de edad antigua y se consigue con este tipo de linderos y de medidas. O sea, sin medida, pues eran los linderos, eran bien interesantes. Son documentos que tienen un arraigo histórico extraordinario, porque evidencian mucho de lo que está refiriendo acá Rómulo Gallegos. O sea, había una indeterminación hoy día para las longitudes, para los planos, para el tema topográfico, pues eso no es posible. Siempre se logra la determinación con medidas específicas, con un norte, con un sur, con un este y con el oeste. Allá se colocaba por el poniente, por donde sale el sol, por el crepúsculo, por donde se oculta la estrella tal, donde el árbol, donde fulano dejó camino rastrero. Uno consigue documentos, pues me tocó conocer algunos precisamente por acciones de deslinde en tiempos más actuales. Y por eso, pues, esto no me es extraño cuando señalan aquí la imprecisión y la oscuridad de los términos con que se redactaban estos documentos. Pero muchos de ellos no eran producto de la mala intención. Algunos de estos eran precisamente producto de la práctica, uso, costumbre, tradición del lugar, de la manera como ese lugar se llamaba y de la manera como las personas se identificaban con el entorno, con el espacio, con ese trozo de tierra, con ese pedazo de fondo. Entonces, por eso, además de estos aspectos, tenemos el aspecto del miedo, pero del miedo como sentimiento, el miedo como una forma de percepción que lo que está a mi alrededor no está bien y que yo tengo de alguna manera que bajar mi cabeza, esconderme, no ver a los lados, porque ese miedo de alguna manera me va a tocar. Porque Doña Bárbara era eso, tener el poder, el control a través de algo tan sencillo y que todos lo tenemos y que es lo más normal en todo ser humano, el miedo. Entonces, una casa grande de bares, que tejas torcidas las paredes, despatarradas las techumbres, deshilas de los corredores que lo rodeaban, con un palenque delante para defenderla del ganado y algunos árboles por detrás, en lo que se denominaba el patio, no muy altos, pues el llanero no los consiente cerca de sus viviendas por temor al rayo. Al fondo de la cocina, piezas destinadas a almacenar yucas, topochos, frijoles, que producían los conucos para el consumo personal. A la derecha un canecillero y los que servían de dormitorio de la peonada. Y entre estos y aquel, la tasajera, donde se secaba el aire y el sol, pasto de las moscas, la carne salada. A la izquierda, los trojes, donde se depositaba el maíz, el merecuté del gallinero, los batolones del taller de sogas, las majadas, medias majadas y corralejas. Y finalmente, el chiquero de los marranos. Eso era lo que se había convertido en el Alto Altamira. Había perdido kilómetros y kilómetros de extensiones de tierra gracias a la movilidad de los postes o de la famosa casa que tenía doña Bárbara, que la colocaba de una manera bien extraordinaria. Ella decidía, hoy es aquí y colocaba. Pero cuando llega a Santos Luzado, para ella demostrar una apariencia de legalidad, manda a quitar la casa y la coloca alejada de donde se suponía que venía el litigio o el problema legal que estaba a punto de desarrollarse entre Santos Luzardo y Doña Bárbara por linderos y por extensiones de tierra. Tal como la fundara el cunabichero don Evaristo en años ya remotos, excepto las tejas y el zinc de los techos de la casa de familia, mejoras introducidas por el padre de Santos a una fundación primitiva, asiento de una industria rudimentaria y abrigo de una existencia semibárbara en medio del desierto. En eso se había convertido Altamira, ¿okay? En un despojo, en algo que estaba bastante este, eh, dañado, una casa que estaba destruida, porque precisamente de alguna forma esa era una manera de obtener ella el poder y cada día extenderse más y más dentro de la estructura de Altamira. Era el poder por el poder a sí mismo. Ella quería poder, quería tierra y eso se lo daba el hecho mismo de manejar ese sitio o ese lugar donde estaba este fondo de la manera como ella mejor le gustaba, le era placentero hacer. La casa de Macaña estaba situada en el lindero con Altamira, establecido de acuerdo con la última sentencia que había obtenido doña Bárbara a su favor.
pero tanto la casa como los postes del lindero habían cambiado ya de sitio. Altamira adentro, pues para eso estaban allí los denominados mondragones. Los mondragones eran tres individuos que trabajaban para ella, tenían ese nombre, y que ellos se encargaban, pues, eran los dueños. Llegó mi gata acá, disculpen la intervención de la gata Charlotte aquí en la actividad de Doña Bárbara, ¿ok? Con la consigna de modificar de alguna forma, ellos eran los que tenían la casita y la colocaban, y entonces modificaban las líneas divisorias, cuyo punto de referencia deliberadamente vago en la decisión del tribunal era la casa en piernas que ellos habitaban, fácil de desarmar y de reconstruir en obra de horas, sin que el traslado quedara muestras perceptibles a primera vista de la uniformidad del inmenso paño de sabana. Mediante esta estratagema, ya doña Bárbara le había quitado a Altamira cerca de media legua, más en un lapso de 6 meses, con lo cual al mismo tiempo preparaba otro litigio. Entonces tenemos la visión de barbarie, doña Bárbara, y aquí tenemos quiénes son sus secuaces en la realización de toda esta actividad que sobrepone, o este acto que sobrepone en sí mismo la realización de la barbarie. Son Balbino Paiva, ¿okay?, que era en su caso el que se encargaba de administrar el fondo, contrario. Melquiades, el brujeador, y Mr. Danger, que era un individuo que no se sabía realmente cuál era su verdadero origen, que era el denominado hombre sin patria, que de alguna forma ya le había puesto el ojo a Marisela y que de alguna forma buscaba, él era proclive a las ideas de Doña Bárbara, decía técnicamente amén a todo lo que ella le pedía, evitaba inmiscuirse en problemas con ella y se había sido cómplice en ella en más de una de estas actividades ilegales y de alguna forma le había puesto ya el ojo a la pobrecita de Marisela, porque de alguna manera se estaba marcando nuevamente un destino similar o parecido al que tuvo doña Bárbara, cuando si no la violaban, la pensaban vender al mejor postor. Estaban los mondragones, que también eran sus cómplices, que eran Onza, Tigre y León. Estaba este joven Juan Primito, que era como el que representa en este caso al individuo como ese ingenuo, que está como quien dice, es como una escucha, está en todas partes, de alguna manera se conecta también con Marisela, y también está bajo el poder o bajo el control de Doña Bárbara, o sea, está en el fondo, está con ella y de alguna forma es el individuo, pues, de alguna forma, que escucha, ve, está como, es como una escucha, está en todas partes, pero obviamente su visión es de apoyo a Marisela. Está Mujiquita, está Ño Perlalete, que eran el lado oscuro de la ley, el famoso jefe civil venezolano de la época que ha sido retratado en todas sus formas en la literatura del periodo y de una manera poco amable. Encontramos a Pocaterra, que lo coloca en ciernes en varios de sus relatos y especialmente en el que se denomina La Bruja, un cuento extraordinario de José Rafael Pocaterra, donde se evidencia precisamente esta forma de barbarie, una suerte de linchamiento contra una persona que estaba en una casa, los convencionalismos, los cuentos que se generaron alrededor de una pobre mujer que tenía un hijo enfermo precisamente de lepra, escondido en un cuarto. Y pensaban que ella se había comido un niño, que se había muerto, perdón, no se lo había comido, se había muerto a consecuencia de los conjuros, la brujería, la maldad que ella generaba desde esa casa, porque la veían salir en la noche haciendo actividades extrañas para la sociedad del lugar y resultó ser que la denuncian y el jefe civil es el que se encarga de ejecutar todo este tipo de tramoyas en contra de la bruja, que dominaban así los vecinos. No obstante, es el elemento ilegal, pues está aquí Mujiquita y Ño Peralete, que se representan pues el desvío de la ley. Las desviaciones o los caminos largos o desviados o pedregosos que tomaban aquí en Doña Bárbara.
Luego tenemos el tema de lo femenino y de lo masculino, también acá en Doña Bárbara, que dice que así en el alma de la mestiza tardaron varios años en confundirse la hirviente sensualidad y el tenebroso aborrecimiento al varón. Doña Bárbara, ni aún la maternidad aplacó el rencor de la devoradora de hombres. Por el contrario, se lo exasperó más. Un hijo de sus entrañas era para ella una victoria del macho, una nueva violencia sufrida, y bajo el imperio de este sentimiento concibió y dio a luz a una niña que otros pechos tuvieron que amamantar porque no quiso verla siquiera y la despreciaba. Donde la veía, pues no era realmente bien vista Marisela, y siendo su hija. Pero fíjense que al final el instinto materno de alguna forma se impone en la novela. No quiero hacer el spoiler completo, pero ella trata de terminar pues como quien dice, con esto de, tanto con Marisela como con Santos Luzardo, pues, pero algo le impide hacerlo. Y es, yo creo que en el fondo, ese sentimiento de madre dentro de sí está, que empieza a remover de alguna manera esas entrañas y esa conciencia de Doña Bárbara. Tan es así que la instituye su heredera, queda ella como heredera, y es cuando hay esa concreción perfecta entre el fundo Altamira y el miedo, o en su caso la barquereña. Cuando se confunden ambos fundos, de alguna manera se solidifica, se construye, se edifica, se da ese plan nacional, plan perfecto que tenía Rómulo Gallego. Cuando se fusionan en un mismo fundo, tanto el miedo como Altamira, que es la luz o lo que viene a renacer en su lugar. Se unen, se termina el miedo, se concreta el objetivo último de la civilización sobre la barbarie, y en su caso a través pues de Marisela, que es el elemento aglutinante, porque además es la heredera del fundo por ser la hija de Doña Bárbara. Tocante a amores, ya ni siquiera aquella mezcla de salvaje, apetitos y odio de la devoradora de hombres, inhibida la sensualidad por la pasión de la codicia y atrofiadas hasta las últimas fibras femeniles de su ser por los hábitos del marimacho, que dirigía personalmente las peonadas, manejaba el lazo, derribaba un toro en plena sabana como el más hábil de sus vaqueros, y no se quitaba de la cintura la lanza y el revólver, ni los cargaba encima solo para intimidar. Si alguna razón de pura conveniencia, la necesidad de un mayordomo incondicional en un momento dado, o como en el caso de Balbino Paiva, de un instrumento suyo en el campo enemigo. La movía a prodigar caricias, más era hombruno tomar que femenino entregarse. Un profundo desdén por el hombre había reemplazado al rencor implacable. No obstante, este género de vida y el haber traspuesto ya los 40, era todavía una mujer apetecible, pues si carecía en absoluto de delicadezas femeniles, en cambio, el imponente aspecto del marimacho le imprimía un sello original a su hermosura, algo de salvaje, bello y terrible a la vez. Ahí está la caracterización de Doña Bárbara, la máscara, la estructura que ella se genera para, de alguna forma, imponerse ante aquel elemento de barbarie que estaba representado por el hombre en el caso de ella. Marisela, además, la desvela el alma de una de mujer que acababa de despertársele, complicándole la vida, que era simple como la del viento, que no sabe sino corretear por la sabana. Sentimientos confusos empiezan a moverse dentro de su corazón. Hay una alegría que tiene mucho de sufrimiento, una esperanza estremecida de temores, una necesidad de sacudir la cabeza para ahuyentar una idea, y un quedarse inmóvil enseguida para que la idea vuelva. Hay muchas cosas más que ella no alcanza a discernir. Entonces es el despertar, es ese proceso de mismidad, de conocerse a sí misma que se genera en ella, pero ¿con quién? Con la llegada de la civilización, con la llegada de Santos Luzardo. Cuando se tropieza con él, se miran a los ojos y ahí se da cuenta él de la belleza de esta barbarie, de esta joven salvaje, que de alguna manera es cuando la civilización y la barbarie se miran, se enfocan, se topan con un mirar, se reconocen. Hay un reconocer, podemos que poner así que de un guión, un reconocerse el uno al otro a través de una mirada. Ella en su caso, pues empieza a sentir, como que dice, a vibrar esas hormonas como de la juventud, y empieza a sentir
a darse cuenta de un nuevo sentimiento que está llegándole, que es el amor o en su caso el deseo o el gusto por este caballero que se llama Santos Luzardo. Ella en su caso está en un despertar, que era el mismo despertar que tenía doña Bárbara a los 15 en el Bongo cuando se enamora de Asdrúbal y que ese momento queda destruido por ese hecho gravoso que le acontece al inicio de la noche. Santos se detuvo a contemplarla. Esta imagen es bellísima. Bajo los delgados y grasientos harapos que se le adherían al cuerpo, la curva de la espalda y las líneas de las caderas y de los muslos eran de una belleza estatuaria, pero rompían el encanto los pies anchos y gruesos, porque no usaba zapatos, andaba como una florecilla salvaje en el campo descalza, de piel endurecida y cuarteada por el andar descalzo. Y fue en esta fealdad lamentable donde se detuvieron las miradas compasivas. Un resoplido de la bestia de Luzardo la sacó de su abstracción y al advertir la presencia del hombre detenido a pocos pasos de ella, se hizo un ovillo para ocultar la desnudez de sus piernas y después de haber proferido algunos gruñidos de protesta, rompió a reír de bruces sobre el arenal. ¿Eres tú, Marisela?, interrogó Santos. Ella se hizo repetir la pregunta y luego respondió con la rudeza de su condición silvestre, reforzada por el azoramiento. Si ya sabe cómo me mientan, ¿para qué pregunta, pues? Le contesta. Y sin Santos, eh, déjeme cerrar acá para poder... Ella hubiera insistido en que se dejara ver el rostro, levantó y bajó enseguida la cabeza, pero con los ojos cerrados y apretando la boca para que no se le escapara la risa, coquetería de azoramiento y de ingenuidad. Tendría unos 15 años, y aunque la comida escasa, el agua mala, el desaliño y la rusquiquez le marchitaban la juventud, bajo aquella miseria de mugre y surtas se adivinaba un rostro de facciones perfectas. Pero bastó el breve instante, esto es una hermosura, para que los ojos de Santo apreciaran la revelación de belleza. ¡Qué bonita eres, criatura!, exclamó, y luego se quedó contemplándola con una forma de compasión diferente, mientras ella ya no arisca, sino remilgada, humanizada por el primer destello de emoción de sí misma que aquella exclamación le había producido, decíale con una voz dulce y suplicante, perdón, váyase pues. Aquí es el momento donde esta maravillosa civilización barbarie realmente se produce en el acontecimiento de ese reconocerse al otro, ese momento de alteridad espectacular que se genera con esa limpieza de la cara y mirarle el rostro y darse cuenta que tras aquella salvaje o hasta aquella falta, una mujer con poca civilidad, poca educación, maltratada por el lugar en el que vive, por la escasez, por la miseria en que se ha sumido, a pesar de que tiene una mamá poderosa. No obstante, se da cuenta de que bajo todo eso hay un ser, una mujer con facciones perfectas, hermosa, y que debe ser una suerte de diamante en bruto que debe ser pulido y debe ser de alguna forma modificado para lograr edificar ese elemento aglutinante o ese elemento de perfección que está buscando don Rómulo Gallegos en su patria, en su utopía. Entonces, Santos Luzardos, de alguna manera, representa la civilización, modelo de masculinidad que le dará forma al proyecto nacional. Por eso no resulta sorprendente que se transforme en objeto del deseo de dos feminidades rivales y antagónicas. Una que está anuente a insertarse en el orden patriarcal en los términos de sumisión que se le exige y la otra con tendencias subversivas y violencia. ¿Por qué? Porque ella no va a ser vencida. Ella no acepta el hombre es ella hace cumple todos los roles dentro de esa sociedad. El hombre simplemente es un objeto para ser desechado. Mientras que la otra está conociendo el amor, está conociendo ciertos sentimientos que de alguna forma la están ayudando, como dice aquí, a insertarse en ese orden patriarcal. De allí que la visión de lo femenino esté construido desde la visión de lo masculino o desde la visión de ese modelo de masculinidad que representa Santos Luzardo y en función de eso se va a construir el modelo del elemento femenino que va a acompañar a este individuo que es el
ciudadano o en su caso el llamado a construir la patria perfecta. Pero el concepto que tenía Carmelito, pues también acá, para cerrar, está el tema de cómo es percibida también la hombría de Santos Luzardo al momento de llegar al Fundo Altamira, por la manera de vestirse, pues el rostro afeitado, el cutis bastante delicado, el bigote bien arreglado, bien rasurado, pues eran atributos poco, o sea, que no se daban muy bien con la visión del macho llanero, ¿ok? Y en consecuencia lo tildaron de amanerado. ¿Ok? Un traje de montar desusado, calzones holgados arriba y en las rodillas ceñidos, puños estrechos en vez de polaina, corbata. Como para ellos era como que algo así como demasiado trapo para llevar encima por aquellas soledades, donde con los de taparse basta y sobra trapo. Murmuró entre dientes, y este es el hombre de quien tanto esperábamos. Pone en duda la condición de líder, la condición de salvador, la condición de ser el que viene a concretar el plan patria, el plan de civilidad de Rómulo Gallegos, con este patiquincito presumido como que no se va a ninguna parte. Obviamente corresponde a él demostrar lo contrario y traer ese centauro llanero, esa fuerza, ese poder que tenía del llano antes de ir a la ciudad para de alguna manera demostrarle a ellos que él es el encargado o el que lleva la batuta de estos cambios o de esta nueva estructura que quiere de desarrollo y progreso que quiere desarrollar él allí, en donde está el Fundo de Altamira, incluido la vaquereña, que es el miedo. Entonces, el centauro llanero, que es la inteligencia de los ideales, el héroe civilizado y la ferocidad y el ímpetu del animal. Por eso les dije al inicio que hay una suerte de fusión entre ambos personajes. La naturaleza y el hombre y la naturaleza y la mujer, de alguna manera, van a estar unidos en un solo en estos personajes, en Marisela y en Santos Luzardo. El capítulo, pues, de la Doma, pues, ahí es donde les comenté pues, finalmente, pues, en esta novela vamos a encontrar elementos del imaginario popular, el tema del augurio, el tema del yacabó, de los rebullones, hay una suerte de catálogo de ánimas, una visión de las ánimas de acuerdo a las creencias nuestras acá, entonces las van mencionando de acuerdo a cómo hayan aparecido en las reuniones nocturnas que hacen los peones. La presencia de Mandinga, del diablo, y el socio, que era ese que acompañaba a doña Bárbara, que se decían que se les paraba junto a ella, era su socio, el maligno, el oscuro, y que le daba pues de alguna forma la fortaleza y la fuerza para hacer todo aquel conjunto de encantos, hechizos y brujería. Inclusive dentro de la película, la parte del encantamiento o de la brujería que ella le hace a Santos Luzardo es extraordinaria, una representación palmaria de lo que quizás está acá desarrollado en Doña Bárbara. Bueno, señores, al final les voy a hacer el spoiler, me disculpan, pero necesariamente lo tengo que hacer. Doña Bárbara, pues, se desaparece. Al final no sabemos a dónde va a parar ella. Ella se va y no se sabe si se muere, si se va en un bongo, si se quita la vida. No se sabe nada de Doña Bárbara. Empiezan a correr las leyendas que la vieron en un lugar, que la está en otro lugar, pero no obstante, todo eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque nos permite generar aquí la visión de la latencia. Y es que, señores, independientemente de todo este proceso que está aquí desarrollando Rómulo Gallegos, en aquella época, 1929, cuando la termina de escribir, y estamos hablando en el año 2023, la barbarie, de acuerdo a la época y al entorno en que se esté desarrollando, sigue en latencia. Ella es un miedo, ella es el miedo, está permanentemente allí al azar, escondida, viendo, esperando para salir en cualquier momento y manifestarse. Pues en ese momento es cuando viene ese elemento del péndulo, donde la civilización nuevamente empieza a perseguir a la barbarie y la barbarie nuevamente, ese movimiento pendular va hacia la civilización, así como el tema, lo voy a cerrar así, de la sequía y la inundación que les coloqué al principio cuando hablamos que esta también es una novela de la tierra. Bueno, gracias por haberme escuchado, porque me escucharon de verdad y bueno, no sé
realmente, o sea, me metí tanto en este tema que pues no me di cuenta y me disculpan si de verdad lo hicieron alguna intervención. No, realmente no lo vi acá, ni en el chat tampoco vi ningún comentario pues de parte de ustedes y bueno, simplemente me queda es agradecerles su compañía y la participación que me permitieron darles a ustedes en el día de hoy. No la oigo, profe. Ya, bueno, Ah, ahora sí la oigo. muchas gracias, Maribel. A ver si alguno de los chicos quiere hacer algún comentario y bueno, si no, mm, agradecerte, Maribel. A ver, creo que dice Pedro que no, que agradecerte mucho, mucho, mucho por habernos acompañado. Igualmente a Sí, ustedes. sí. Agradecerles eh, de verdad porque me acompañaron. sí, la verdad que me ayuda a recordar muchas cosas. Pero bueno, y entonces, Maribel, no, darte las gracias por todo lo que has hecho, por la preparación que hiciste, por el recorrido que nos has hecho y esas relaciones que haces entre la sociedad y la política venezolana y lo que se consigue en la literatura, ¿no? Y bueno, sí, ella está el llano venezolano con Doña Bárbara y algunas cosas, yo me imagino que cada vez que ahora pienso mucho en Stephanie, una de las compañeras que trabaja con género, y la verdad que me hace mirar ahora a Doña Bárbara de otra manera. Bueno, Ay, me alegro que así vale, sí, sea. vale, está muy bien que le hayan incluido lo de género porque debería ser, creo que está bien eso. Chicos, ¿algo o nos despedimos de una vez? Porque también nosotros estamos sobre la hora. Vale, pues. Bueno, Maribel, muchas gracias, ¿vale? Gracias a ustedes. Mañana, ¿tú vuelves? Mañana le toca a Víctor A Víctor Alarcón, y con País el Portátil. con País Portátil. ¿Y Víctor le toca los 2 días o uno Creo solo? que son 2 días, creo que son 2 días. Ok, vale, pues. Bueno, entonces, tú te despides hoy. Sí, hoy me despido. Bueno, vale, pues. Bueno, Bueno, fue un placer. muchas gracias, Maribel, y fue un gusto de paso conocerte porque no te conocía, ¿vale? Entonces, qué Ok. bueno Bueno, nos estamos conociendo entonces. Y bueno, y Sí, cualquier material, ya sabe, profe, que necesiten, mm, usted me indica cómo hago para hacérselo, se lo llevo a la profesora Lisette y ustedes, pues, me imagino que deben de tener algún drive o algo parecido a eso. sí, sí, vale. Bueno, Ok. muchas gracias, Maribel, y muchas gracias, Bueno, compañeros. Nos vemos mañana, ¿vale? bueno, hasta Bueno, hasta luego. Muchas luego. gracias. Gracias, mucho gusto ver, Hasta Maribel. luego, un Gracias, placer. Hasta Maribel, luego. Hasta gracias. luego. Buenas Chao. noches. Gracias, hasta Descansen. luego. Hasta Gracias. luego.